Que la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes en esta mañana. Es un placer y un privilegio el poder estar aquí y compartir con ustedes. Les traigo saludos tanto de mi familia como de mi iglesia local allá en Indiana, de Waterford Mennonite Church. En esta mañana me gustaría compartir un poco acerca de la pregunta: ¿quién es nuestro vecino? ¿Quién es nuestro vecino? Yo estoy viviendo en la actualidad en un país, en Estados Unidos, que tal vez está más dividido que nunca. Un país donde en este último año el racismo ha salido de una forma pública como yo nunca le había visto. Estamos viviendo en una situación con muchos emigrantes, particularmente de México y otros países en Centroamérica, que están viniendo al país y no están siendo bienvenidos. Hace poco un pastor menonita fue expulsado del país y fue enviado nuevamente al país de Honduras, donde él había nacido, pero llevaba ya sobre 20 años viviendo en Estados Unidos. Antes de salir para acá, recibí un mensaje de que había otro pastor menonita hispano que le habían avisado que iba a ser expulsado del país. Esta es la realidad en la cual estamos viviendo en Estados Unidos en este momento, y la pregunta de quién es nuestro vecino. Sin embargo, yo creo que la situación de inmigración no es solamente en Estados Unidos. La estamos viendo en muchos otros países alrededor del mundo, especialmente por las guerras que están sucediendo en países como Siria, Irak, en el Medio Oriente. Muchas veces yo creo que cuando estamos hablando acerca del vecino, del emigrante, del que viene a nuestro país, muchas veces comenzamos a hablar en términos de fronteras, de legalidades, de pasaportes, de permisos especiales. Pero sin embargo creo que el pueblo de Dios ahí no es donde debemos comenzar. No creo que debemos comenzar hablando de legalidades, sino hablando de de que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios es tan relevante en el día de hoy como fue en el pasado. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 27, la palabra de nuestro Dios dice lo siguiente, leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre los reptiles, y que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano en su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Cuando hablamos de nuestros vecinos, tanto los vecinos cercanos como los vecinos que están allá después de otras fronteras, cada uno de ellos fueron creados en la imagen de Dios. Y eso es parte que yo creo que nos olvidamos en el día de hoy. Hace poco yo recibí una llamada en mi oficina de una persona menonita
un norteamericano que vivía en otro estado, que había escuchado de parte del trabajo que yo estaba haciendo dentro del ambiente que estamos viviendo en este país. Y cuando recibo la llamada, lo primero que este señor me dice a mí: Carlos, tú debes de irte al país de donde viniste. Y yo le pregunto, perdón, no, verdaderamente no entendía lo que me estaba comentando, que yo nací en Puerto Rico y Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y somos ciudadanos de nacimiento. Y yo le dije, perdón, ¿qué es lo que quiere decir? Y me dijo, debes de irte al país de donde viniste. Todos ustedes lo que están haciendo es que han estado dañando nuestra cultura. Están infectando nuestra cultura con otra forma de ser. Están infectando nuestras iglesias. Están dañando nuestro testimonio. Así que hágame el favor y váyase al país de donde vino. Y luego me dijo que me fuera para México. No, ese no era mi país, pero esa es parte de la situación de racismo y de la ignorancia que muchas personas están viviendo. Bueno, no fue una llamada fácil para escuchar. Fue una llamada que me dolió. Esto es una persona dentro de una iglesia menonita en otro estado. No era una persona de afuera, no era una persona que no era un creyente. Asumo yo que la persona dentro de la iglesia era o es un creyente. Y vuelvo y me hago la pregunta, ¿quién es nuestro vecino? Cuando estamos hablando de nuestros vecinos, de las personas que han venido a nuestros países buscando una mejor vida, una mejor estancia, un mejor futuro, tanto para ellos como para sus familias, no nos debemos de olvidar que estamos hablando de personas que han sido creadas en la imagen de Dios. No nos debemos de olvidar que han sido personas que también, tanto como nosotros, son hijos de Dios. ¿Y cómo respondemos ante esa situación? Podemos ir en el Antiguo Testamento, está lleno de historias de siervos de Dios que emigraron a otras partes, que Dios les mandó a moverse, comenzando con Abraham, por ejemplo, y muchos otros que Dios les pidió que se movieran. Pero creo que hoy en día tenemos que echar un paso para atrás y pensar y ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El mundo está lleno de odio. El mundo está lleno de tantas desgracias que están sucediendo. El mundo está lleno de guerras. El mundo está lleno de maldad. Pero sin embargo, estamos aquí en esta mañana, en el medio de todo eso, porque creo que como personas que creemos en Dios, tenemos fe y tenemos esperanza. Dentro de todas esas cosas que están pasando a nuestro alrededor, el pueblo de Dios debe de tener fe, debe de tener esperanza, sabiendo que oramos a un Dios todopoderoso. La historia del pueblo de Dios, comenzando en el Antiguo Testamento, es una historia de un pueblo que se estaba moviendo. Era un pueblo que se estaba moviendo de un sitio a otro y tuvieron que pasar por momentos difíciles. Gracias.
En el pueblo donde yo vivo de Goshen, hemos experimentado unos cambios increíbles en los últimos 10 años. La población de este pueblo ha pasado a ser en este momento donde casi el 50% de la población somos hispanos y latinos. Un cambio increíble en un pueblo donde hace 20 años atrás la mayoría de las personas eran o menonitas blancos o amish. No había más nada en aquel lugar. Pero eso ha traído un sinnúmero de retos ante la comunidad. La semblanza está cambiando. El sistema escolar está siendo afectado. Las iglesias no saben cómo responder ante esta necesidad. Es algo increíble, pero en los Estados Unidos la institución que está más dividida a través de la raza es la iglesia. Todos los domingos en la mañana, por lo general, los blancos están con los blancos, los hispanos están con los hispanos, los afroamericanos están con los afroamericanos. Esa es nuestra realidad. Y yo creo que el Señor nos está llamando a cambiar. El Señor nos está llamando a que podamos reconocer a quién es nuestro vecino que ha sido creado en su imagen. El Señor nos dice, no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Las palabras son profundas, sin embargo son más sencillas y a la vez más difíciles para uno vivir. No sería honesto con ustedes en esta mañana si no confesara que en aquel momento que recibí aquella llamada de esa persona hace unos meses atrás, se me hacía bien difícil pensar que Dios me estaba llamando a que tenía que amar a una persona así. Que tal vez tenía que reconocer que esa persona todavía, aún en ese momento, era mi vecino. Pero creo que eso es a lo que Dios me estaba llamando. La historia del pueblo de Dios es una historia donde Dios siempre ha respondido a nuestras necesidades. Es una historia donde Dios responde cuando el pueblo le clama y el pueblo le llama. Hoy en día las Naciones Unidas calculan que hay cerca de 220 millones de inmigrantes y refugiados en este momento en este mundo. 220 millones de personas que han tenido que abandonar su tierra, que han tenido que abandonar su hogar, que han tenido en ocasiones que abandonar su familia, que muchas veces están viviendo en condiciones bien difíciles, y esas personas son nuestros vecinos. Esas personas son a las que Dios nos está llamando a ministrar. Esas personas son, yo creo, a los que Dios nos está llamando a demostrar amor y compasión. Esas son las personas que yo creo que Dios nos está llamando a que ellos puedan ver el amor de Dios a través de nuestras vidas, de nuestras acciones y de nuestras palabras. En la
iglesia donde nosotros asistimos en este momento hay una canción que los niños cantan desde que son bien pequeños, que dice, I am special and you are special too. Es, yo soy especial y tú eres especial también. Palabras tan sencillas, sin embargo, tan ciertas. Todos nosotros en esta mañana que estamos aquí somos especiales ante los ojos de Dios. Y venimos ante Dios tal como estamos. Y algunos de nosotros tal vez estamos cansados, algunos de nosotros tal vez estamos con un sinnúmero de problemas, algunos de nosotros tal vez estamos en un momento que pensamos que es el mejor momento de nuestras vidas. Algunos de nosotros tal vez pensamos que estamos en un momento que es el peor momento de nuestras vidas. Pero aún así, no importa cómo estamos, venimos ante la presencia de Dios porque cada uno de nosotros somos especiales ante los ojos de Dios. El Señor nos está llamando a abrir las puertas a nuestros vecinos. ¿Quiénes son nuestros vecinos? Desde las personas que viven cerca de nuestro hogar, a las personas que están en la comunidad, a las personas que están en el país, a las personas que están en otros países, a las personas que han venido a nuestras fronteras buscando una vida mejor. Todas esas personas son nuestros vecinos. Yo quisiera que la situación fuera un poco más sencilla para resolver, pero tengo la certeza en nuestro Señor que hemos de encontrar el camino para seguir hacia adelante. Tengo la certeza de nuestro Señor que aún cuando tenemos experiencias como las que yo tuve con esta persona dentro de la iglesia, aún así el Señor está con nosotros dándonos fortaleza para seguir hacia adelante. Tengo la certeza que el Señor conoce mi corazón y en esos momentos donde se me hace difícil perdonar, donde se me hace difícil poder demostrar el amor de Dios, le pido a Dios que me toque para así poderlo hacer. No debemos de perder nuestra certeza que nuestra ciudadanía está en los cielos. Más que la ciudadanía que refleja el país que hemos nacido, no digo que no es importante, pero la ciudadanía final para cada uno de nosotros está en el cielo, en la promesa de vida eterna, en la promesa que llegará el día donde estemos todos delante de la presencia del Señor. El día que no importa si nacimos en Puerto Rico, si nacimos en España, o si nacimos en Estados Unidos, o si nacimos en Siria, en Israel, donde sea, estaremos todos como el pueblo de Dios. No importa si somos altos, si somos bajos, si somos jóvenes, si somos viejos, si somos flaquitos, si somos más llenitos, todos estaremos ante la presencia de nuestro Señor. ¿Quién es nuestro vecino? Nuestro vecino es aquel que tiene necesidad. Nuestro vecino es aquel que necesita ayuda. Nuestro vecino es aquel que necesita que podamos extender nuestra mano en un momento difícil de su vida. Nuestro vecino es aquel que le podemos demostrar el amor de Dios. Nuestros vecinos
es el que está aquí a mi lado, el que está aquí a mi lado. Hermanos, vivimos en un mundo difícil y vivimos en un mundo de retos. Pero el pueblo de Dios debe de vivir en un mundo de esperanza. El pueblo de Dios vivimos con la esperanza de que seguimos a un Dios que no nos va a abandonar. El pueblo de Dios vive con la esperanza de que podemos ver los milagros a nuestro alrededor. Yo recuerdo hace 18 años, yo me imagino más o menos, cuando mi familia estuvo viviendo aquí en Burgos, donde todo este ministerio de África era una visión de muchos hermanos de aquí. No era una realidad todavía, era una visión, una esperanza de algunas personas. 18 años luego, miren lo que esa visión, lo que ha logrado. Lo que ese ministerio es en este momento. Las vidas que ha tocado. Las vidas que han cambiado. Y todo comenzó con varias personas en el pueblo de Dios que sintieron un llamado a extender su mano al vecino. A extender su mano más allá. Así es que trabaja el pueblo de Dios. No hay nada imposible. Lo que hoy tal vez para ustedes es sueños, mañana puede ser realidad. Disfrutemos las realidades de hoy, que son los resultados de los sueños del ayer. Este edificio, este templo, es parte de una realidad que en un pasado fue un sueño. Y el Señor les permitió a ustedes lograr esto. Tal vez me imagino que en ocasiones parecía imposible, pero fue posible. Me imagino que en ocasiones se preguntaron cómo lo vamos a hacer, de dónde va a salir el dinero que nos falta, pero aquí están para ayudar a su vecino. Hermanos, le doy muchas gracias por haberme recibido en el día de hoy. ¿Quién es nuestro vecino? Mi oración es que podamos tener nuestros corazones abiertos para extender el amor de Dios a nuestros vecinos. Que podamos extender nuestra mano para darle la mano a aquel que necesita. Que podamos tener la humildad en nuestro ser para cuando somos nosotros los que necesitamos, estemos dispuestos a aguantar la mano de aquel que nos está extendiendo la mano. Es mi oración que el Señor les continúe bendiciendo, que sigan soñando de cómo expandir el ministerio de Dios. Que sigan soñando cómo van a continuar tocando la vida de tantas personas en su comunidad y más allá. Y que el Señor les enseñe el camino. Que el Señor le abra los pasos. Que el Señor le abra las puertas que tienen que ser abiertas. Que el Señor les provea los recursos que necesiten. Pero sobre todo, que el Señor le ofrezca la certeza, la confianza de que Dios está con ustedes.
que Dios está en este medio y que con Dios todo es posible. Que Dios le bendiga.